Mamani Torres Mariela. Presente, arquitecto. Muy bien. Maquera Teddy. Presente, arquitecto. Muy bien. Marcavillaca Blas Martín Josué. Muy bien. Montesinos Aroquipa Maribel. Presente, arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. Muy bien. Pinazo Apaza Carol Yesenia. Yesenia. Sí, presente, arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Porto Quispe Yesenia Liz. Presente, arquitecto, buenas tardes. Muy bien. Quilla Mamani Casio Galindo. Quispe Roncalla Juan Luis. Presente, arquitecto, buenas tardes. Muy buenas. Bien, entonces, faltan algunos compañeros. Sería bueno que se... Buenas Sí, tardes. Disculpe, me estuvo llamando a lista, disculpe. Justo cuando termina de mi nombre ingresé. ya. Está bien, compañeras. Entonces, a los que no están, comuníquense con ellos, constituyan también grupo con ellos para hacer los trabajos, ¿no? Y que siempre tenemos que estar todos en clase, ¿ya? Bueno, entonces, esta, esta segunda parte, digamos así, quiero hablarles con las intervenciones de ustedes, ¿no? Siempre intervengan, interrúmpanme en cualquier momento. No va a haber ningún inconveniente. Actuemos con mucha libertad. Soltémonos y tengamos un pensamiento de 360 grados, abierto. No, no seamos los mezquinos que destruyan el mundo. Solo los actos de los gobiernos y personas mezquinas en el mundo hacen que el mundo sea infeliz, subdesarrollado. La avaricia, del dinero, etcétera. Esos son los grupos de poder que también vamos a hablar en el transcurso de sus siguientes clases, ¿no? Entonces, esta parte quiero enfocar una parte mecánica y una parte conceptual. La parte mecánica es en referencia a que en nosotros como académicos, como universitarios, permanentemente realizamos sistemas metodológicos del aprendizaje, del desarrollo investigativo, del análisis que se pueda desarrollar, de la caracterización que podamos hacer para cada ítem que estamos investigando y los diagnósticos que podamos determinar en torno a una realidad concreta, ¿no? Sobre todo en esta etapa de la investigación, el análisis, la caracterización, el diagnóstico, tenemos que actuar con un espíritu absolutamente eh, dialéctico. Les decía en los primeros minutos que conversábamos de que una persona A piensa en torno a un objeto de investigación, por decir, el color es amarillo. La persona B, con respecto a ese objeto, no, es un amarillo verdoso. Allá, entonces empiezan a dialogar y lo analizan un poco más y ven que es un amarillo verde oliva, me estoy inventando, ¿no? Entonces ya especifica más, han avanzado a través de esa dialéctica, de ese diálogo establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque no han aceptado ni uno ni otro el dato así frío. ¿A qué me voy? A veces nosotros estamos acostumbrados, empezamos un proceso de investigación, conseguimos datos y de frente los transcribimos a nuestras diapositivas, a nuestra forma de exposición, nuestras láminas, sin ningún tipo de cuestionamiento. Conseguimos el dato y lo colocamos como que si fuera la verdad absoluta. Y eso no es el espíritu investigativo. Obviamente que sí es importante tener los datos, conseguir los datos, hacer las investigaciones en función de bibliografías, en función de trabajos que ya se han hecho anteriormente y que uno puede rescatarlos, ¿no? Que está en función del tema. O sea, datos que hacen al problema, está bien, pero tenemos que tener un espíritu eminentemente dialéctico.
cuestionador, crítico, para avanzar, no para destruir. O sea, no entendamos que, este es un criticón. No, 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 no va por ahí. El espíritu crítico es el espíritu del que se interroga, no acepta las cosas así por así, no para destruir, no para ser un Contreras, no, no acepta porque sabe que, por más que no tenga la respuesta, sabe que ese dato puede ser mejorado, y por lo tanto lo cuestiono, lo interrogo, lo critico, para mejorar, para avanzar. Y eso es lo que se tiene que construir en un proceso investigativo. No sean meras copias y pegas de los datos que van consiguiendo. Ese dato tiene que ser contrastado, puede haber otras fuentes que ya contrasten ese dato. Y ustedes mismos, así no tengan la razón, como ejercicio háganlo, porque felizmente la dinámica de los sistemas operativos, de la tecnología, la ciencia, las metodologías, permite un capítulo que se llama hipótesis. Entonces, yo cuestiono, pero aún así yo no estoy tan seguro, pero planteo la hipótesis, porque creo que puedo mejorarlo. Ante el dato que he conseguido, puedo interrogarlo, puedo cuestionarlo, puedo plantear otra cosa más, un valor agregado. Y eso es un espíritu crítico. Eso es lo que tienen que desarrollar en sus trabajos, no ser meros repetidores de los datos que consigan. Y a veces hasta igualito lo ponen, ¿no? Tanto en su teoría como en su gráfica. Y ni siquiera construyen una cosa interesante. Construyan sus láminas, sus diapositivas, que sean de ustedes, ¿no? Del grupo, de las personas, pero de una manera conceptualmente crítica, inclusive formalmente, pero principalmente conceptual, porque en el fondo las teorías se contrastan con otras teorías, con otros postulados, para construir avances significativos. La parte formal es importante, pero no aporta demasiado. Del 100% de mejora de algo, en la parte crítica conceptual es el 90%, y la parte formal un 10%, para redondear todo, ¿no? Entonces, impecro a ustedes que tengan ese espíritu de no ser criticones, ¿eh? No me voy a eso, a negativistas, sino sean críticos en el mejor sentido de la palabra, cuestionadores, interrogadores, que no acepten así por así. Obviamente eso implica libertad de expresión, ¿no? Rebeldía inclusive, implica revolución, implica cambio, transformación. Así estén equivocados, pero por lo menos van a contrastar y lo van a plantear en términos hipotéticos. Y cuando alguien les demuestre que uno esté equivocado, también tengan la suficiente solvencia investigativa, inclusive de ética y moral personal, de poder aceptar que efectivamente estaban errados. No hay ningún problema, se corrige. Allá, sí, sí, tú tienes la razón, yo estaba errado y hacemos lo que tú has dicho, ¿no? O si no, se plantean dos teorías diferentes, pero sin estar, obviamente, en una disputa, digamos, de rivalidades, de competencias, ¿no? No sé por qué en la universidad hablan currícula por competencias. Nadie debe de competir con nadie. No hay necesidad de serruchar a nadie, nada, ni alguien ser más que otro. Todos somos iguales. Solo nos defendemos de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras aptitudes, a nuestra cognición de las cosas. Unos más, otros menos, no hay ningún problema, pero todo es válido. Todos tenemos algo que aportar en la vida en términos positivos. Mucho más cuando hacemos una investigación, que hemos conseguido datos, lo hemos contrastado, hemos cuestionado esos datos, hemos tenido un criterio
crítico, positivista, ¿no? Y hemos mejorado. Y entonces, pero el dato nos ha permitido eso, ¿no? O sea, el dato nos ha ayudado, es valioso, pero lo hemos negado en determinado momento, o lo hemos cuestionado. O cuestionándolo, al final llegamos aceptando también, no hay problema. Refuerza, refuerza los conocimientos, refuerza los trabajos. Entonces, compañeros, esa parte formal es lo que quiero que se entienda, porque cuando ustedes hagan un trabajo, no acepten así nomás las cosas. Porque ¿qué es lo que está pasando cuando ustedes ya van a trabajar, digamos, a un municipio? Todo lo que el alcalde les dice, como soldaditos, como ovejitas, a cumplir, sin ningún espíritu crítico. Por lo menos de decir, señor alcalde, si hacemos eso, mira, estas son las consecuencias negativas, haciéndole ver, ¿no? Pensemos un poquito más, dándole alternativas, porque sabemos que de alguna manera de repente está mal. Pero sin embargo, como no tenemos ese valor ético, moral, espiritual, de presencia como seres humanos, somos como ovejitas, obedecemos todo, ¿no? Y no debe ser así. Desde ahora ustedes tienen que formarse en torno a un espíritu altamente cuestionador, crítico, obviamente no negativo, ¿no? No, nadie se va a ir a pelear con nadie por defender una idea, no. Hay que defender las ideas con razones, con investigaciones, con postulados, con demostraciones, y de una manera lo más ética, lo más eh, amplia, libertaria y de aceptación. Si la sociedad no te acepta, pues a eso les llaman loquitos, ¿no? Los locos de la sociedad son aquellos que piensan bien, pero que no son aceptados por la sociedad porque están a otro nivel, están en otra dimensión. Han evolucionado tanto su pensamiento ideofilosófico, político, investigativo, de conocimientos. Es más profundo, es más esencial, más estructural, más sistémico, que la gente común y corriente no lo acepta y dice, no, ese está loco. Por eso los locos son los que han cambiado el mundo, ¿no? Platón, Aristóteles, todos los grandes filósofos, han sido los locos de la historia. Pero no nos comparemos pues con un loco como Hitler, no, o sea, de ninguna manera, ¿no? Ha habido locos en la historia, pero que han hecho mucho daño a la humanidad, porque han sido racistas, han sido fascistas, xenófobos, cuestionadores discriminadores, ladrones, asesinos, etcétera, etcétera. Esos son las cosas negativas. Nosotros como investigadores tenemos que tener un espíritu crítico, cuestionador, altruista, para mejorar la sociedad y hacer que una sociedad funcione en las mejores condiciones óptimas, sobre todo la cuestión urbana. La cuestión urbana tiene que ser al más alto nivel de perfección. ¿Por qué tenemos que tener que los carros circulan por todo lado y nos dan el smog en la cara? ¿Por qué tenemos que aceptar eso en nuestras ciudades? ¿Por qué tenemos que aceptar en nuestras ciudades que haya montones de basura en las esquinas? ¿Por qué tenemos que aceptar en nuestras ciudades que se esté destruyendo las napas acuáticas? Puno, por ejemplo, la bahía, que todos los días se rellena con basura, ahí se botan los desechos de aguas negras, las montañas de Puno, que son una maravilla mundial, envidia de muchas ciudades, cuánto quisieran tener esos roquedales, esas montañas. Sin embargo, los estamos invadiendo cada día, más urbanizaciones, más construcciones. De acá a unos años ya todas esas laderas van a estar invadidas. ¿Por qué tenemos que construir de esa manera nuestra ciudad? Entonces tenemos que ser absolutamente críticos en nuestras investigaciones. Eso es importantísimo porque ya vamos a entrar a procesos ya para la próxima clase de investigaciones que tienen que realizar, pero que no quiero que la presentación que van a hacer en PowerPoint, ¿no? Trabajen en PowerPoint a través de diapositivas, sean meras copias de datos, media descripción, no caigamos solo en la descripción. Analicemos
pero tampoco un análisis descriptivo, sino tiene que ser un análisis crítico. ¿Ya? Eso es por una parte. Ahora, quiero entrar a una parte más conceptual en el sentido de decirles de que, como hablamos en la clase, la hora anterior, de que la cuestión urbana es un problema complejo, súper complejo, macro complejo, de altísimo nivel de complejidad, que nosotros como arquitectos urbanistas solos no lo vamos a poder solucionar. Ni siquiera un equipo de arquitectos urbanistas, que para Puno, por ejemplo, se juntan 15 arquitectos y urbanistas con posgrados, con doctorados, eminencias, con alto nivel de experiencia, etcétera, no van a poder solucionar los problemas. Mejorarían las condiciones, como dijimos, en los problemas complejos, en la cuestión urbana, si hacemos a participar a equipos también de distintas disciplinas. Ahí mejoramos la cosa. Pero si redondeamos ya a un nivel de aproximación de la perfección, que debe ser nuestro honor, a nosotros que vivimos en el hemisferio sur, nuestro sur, ¿no? Como dijo Charly García en sus canciones, somos hombres del sur, somos los que damos la iniciativa y nos quedamos hasta el final, porque somos guerreros, porque somos gente que queremos ser buenos profesionales, queremos aportar a la sociedad y no ser personas que nos aprovechamos de la sociedad para nuestros intereses personales. Solo así podemos construir ciudades de altísima calidad. Y ahí es importantísimo trabajar con la población. Que es difícil, es difícil. Que la población no está organizada, que se necesita muchas cosas, ¿no? Para trabajar en mesas técnicas, para trabajar en diálogos permanentes, que necesita participación ahí ya de motivadores sociales, de trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Pero esa es la única forma y la mejor con la participación de la población, el hecho de poder solucionar, investigar bien de manera crítica y solucionar con otros proyectos aspectos de la cuestión urbana. En el peor de los casos, si por estrategia no tenemos equipos multidisciplinarios, entonces trabajar con la población. Es mejor trabajar con la población. Entonces lo ideal es que trabajemos en equipo, arquitectos, urbanistas, con equipos multidisciplinarios y con la población, o sea, 3 actores, digamos, ¿no? Los arquitectos como que somos los más llamados a entender el espacio y las interdisciplinas para hacer una transdisciplinariedad y la población, la participación planificada, participativa de la población. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espacio, del espacio. Y yo les pregunto, compañeros, 7º semestre a todos, y todos díganlo acertada o equivocadamente, eso ya no interesa en este caso. Estamos en taller, estamos contrastando nuestras teorías, nuestras ideas. ¿Qué es espacio? 3 intervenciones, por favor. Si fueran más, mucho mejor. Yo solo les pido 3, de 3 compañeros. Díganme, ¿qué es espacio? ¿Nadie? Si nosotros somos arquitectos, estamos estudiando arquitectura, esa es nuestra esencia, nuestra materia prima, el espacio. Es una categoría importantísima para nosotros. La función también, pero una arquitectura puede ser una vivienda que de acá a unos años puede ser comercio, puede cambiar la función, ¿no? Pero lo que va a quedar en su esencia, en su contenido, es el espacio. Hasta ya una arquitectura predeterminada, por ejemplo, hemos construido un colegio que era de 2 pisos, por decir, ¿no? En la ciudad universitaria nomás, ustedes han visto, se ha construido
la primera etapa de la ciudad universitaria, que era la mejor, el origen de la infraestructura de la ciudad universitaria nuestra, de Puno, y últimamente le han agregado una parte formal, que es un edificio de aquí. Pero la ciudad universitaria ha cambiado, pues, la parte formal también puede cambiar, ¿no? Pero lo que no, lo que la esencia de la arquitectura, del urbanismo y el territorio, esas escalas espaciales, que es nuestro manejo profesional, es en función a la materia gris, materia vertebral, columna vertebral, eje fundamental, nodo principal. Podemos decirle todos los plus. Lo máximo es, ¿de qué estamos hablando, compañeros? El Teddy, ¿qué? ¿Qué dijiste? Es el espacio. El espacio. Es el espacio. Espacio, espacio, espacio. ¿Y qué es el espacio? El espacio es, ahorita yo estoy en mi cuarto, ¿no? En mi estudio, en mi casa. Son mis 4 paredes rodeado de libros con una ventana. O sea, será este cuadrado, este cubo, mi espacio. Claro que sí, es mi espacio personal, digamos, ¿no? De mi estudio, de mi bibliotecario, de mi gabinete, como quiera llamarlo, de mi cuartito. Es mi espacio unitario, personal. Pero si yo salgo a la calle o a través de mi ventana en este momento, por ejemplo, yo vivo en Salcedo, estoy viendo las montañas, el Pitiquilla, estoy viendo el Huayna Potosí, el Gelpanani, a través de la ventana. Estoy entrando a otra dimensión del espacio. O sea, estoy hablando de un espacio arquitectónico, de un espacio urbano, y si yo me subiría, por ejemplo, encima de la Soguini o de cualquier cerro alto de Puno, podría divisar hasta Bolivia, ¿no? Se ven las montañas de Bolivia, toda la cordillera de los Nevados, todo el lago Titicaca. Creo que de Cancharani algunos dicen haber visto hasta el Misti en Arequipa. Entonces estoy viendo el espacio. ¿Qué espacio sería ese? Repito, en este momento, por ejemplo, cada uno de nosotros está en un espacio personal, en un cuarto, digamos, ¿no? Es un espacio arquitectónico. Y si a través de la ventana miramos la calle, miramos las construcciones de al lado, el barrio y las montañas, estamos hablando de un espacio urbano, por lo menos de manera visual, estamos bien. Y si nos subimos a lo alto de una montaña y vemos un panorama mucho más amplio, más allá de la ciudad, vemos, por ejemplo, las montañas de Bolivia, vemos el Misti desde el cerro más alto de Puno. ¿De qué espacio estamos hablando, compañeros? ¿Natural? ¿Perdón? Espacio El natural. espacio natural. Dijiste algo, te he escuchado. Muy, muy bajito está tu micro. ¿Dijiste natural, compañero? Sí, sí, arquitecto. Sí, claro, es el espacio natural, pero en términos técnicos, ese es el espacio territorial. Por eso nosotros manejamos 3 escalas del espacio técnicamente, ¿no? Nuestra disciplina es el espacio arquitectónico puro, o sea, arquitectura pura, el espacio de los espacios públicos, o sea, el espacio social, que es el espacio urbano, y el espacio entre unión entre ciudades, entre urbes, que es el espacio territorial. Porque hasta en la arquitectura, dentro de la arquitectura puede haber naturaleza. En este momento en mi cuartito no tengo, lamentablemente, no tengo ni una plantita, ¿no? Pero si salgo a mi patio de mi casa, ahí tengo mi jardincito, tengo naturaleza en la arquitectura de mi casa. Y si salgo a la calle, voy a un parque, veo árboles, ¿no? Hay naturaleza. Pero técnicamente lo que nosotros manejamos es el espacio arquitectónico, el espacio urbano y el espacio, ¿cuál dijimos el último? Territorial. Territorial. Territorial.
¿Se dan cuenta? Pero esa categoría del espacio se quedará solo a ese nivel tecnicista que nosotros como arquitectos entendemos al espacio arquitectónico, al espacio urbano, al espacio territorial. Nos quedaremos solo con eso, que no está mal, ¿no? Dicho sea de paso, está muy bien. Y si nosotros, por ejemplo, diseñamos lo más básico, digamos, una vivienda, y eso lo articulamos a la ciudad y lo articulamos al contexto territorial, esa vivienda va a estar bien diseñada. Es como decir, vamos a diseñar una vivienda en África. Y si no entendemos el territorio africano, pues esa vivienda de repente la hacemos como que si fuera para Puno, ¿no? Entonces, por más unidad arquitectónica, técnicamente, por eso decía, tenemos que ver el bosque, tenemos que ver amplios, tenemos que pensar en el espacio de una manera holística, de una manera eh, cosmovisional, como lo hacían nuestras grandes culturas antiguas. Ahora ya no hacen eso, ¿no? Sectorizamos. Creemos que una ciudad solo es construcción, construcción, infraestructura, infraestructura, o sea, calles, barrios, edificios y más edificios. Eh, Todos pensamos que esa es la ciudad. Cuando decimos, a ver, analicen la ciudad de Puno, todo el mundo hace los barrios del norte, los barrios del centro, el centro histórico, los barrios del sur, o sea, todo lo hacen en función como que si la ciudad solo fuera la construcción, la parte edificada, lo edilicio. Y eso no es la ciudad, no es la urbe, es lo que dijo un compañero. ¿Y dónde queda la bahía de Puno? ¿Dónde quedó los Uros? ¿Dónde quedó estas montañas? Desde Uros Chuyuni hasta Chimu, toda esta herradura, especie de herradura, media luna o luna nueva que envuelve lo edilicio, no envuelve la ciudad, porque esas montañas y el lago es la ciudad misma también. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando de un espacio cultural hecho por el hombre, construido por el hombre, y un espacio natural construido por la naturaleza a través de millones de años, que todo es envolvente, es la ciudad misma, es la urbe, ciudad más que urbe. Y a un comienzo dijimos, ¿no?, que hay unas pequeñas diferencias entre ciudad y urbano, pero no nos hagamos tampoco mucho problema. Eh, Asumamos que no es lo mismo, pero aceptemos que sí es lo mismo. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Pero yo les voy a todavía decir algunas diferencias que puede haber. Entonces, esas construcciones hechas por el hombre, esas cosas artificiales, como son los edificios, las calles, etcétera, obviamente que es parte de la urbe, y digamos, si hay un cerro, un río, un lago, como lo que tenemos nosotros, ¿no? Acá en la ciudad de Puno, las montañas, eso también, esos elementos naturales, ese sistema natural, ese sistema espacial natural, es también parte de lo urbano, es también parte de la ciudad. Eso a veces es muy difícil de entender, inclusive muchos arquitectos no lo entienden así, pero tenemos que entender por qué, porque estamos hablando del espacio. ¿Qué ha pasado en la técnica, la ciencia, que viene desde intereses creados? Han dividido por un lado lo que es la urbe, y es decir, la ciudad por un lado y el campo por otro lado. No, han sectorizado. Y no es así. Ciudad y campo debían de están en la práctica por funcionalidad productiva, funcionalidad económica del espacio del sistema espacial económico, en la práctica están íntimamente relacionados, pero por componentes
de manejo arbitrario del poder nos hacen creer que la ciudad es por un lado, el campo está por otro lado. Generamos segregacionismo, racismo en esos componentes. Así como se crea racismo en los seres humanos, los blanquitos por un lado, los negritos por otro lado. Y nosotros los latinos que somos cholitos, por otro lado. O sea, eso es racismo, segregacionismo, xenofobia, ¿no? Entonces, esas cosas son absolutamente negativas. No lo podemos permitir. Tampoco podemos permitir esa parcelación del espacio, porque estamos diciendo que el espacio es uno solo. Y ahorita lo voy a explicar, ¿no? Ahora, por cuestiones metodológicas, en un primer momento sí podemos analizar las cosas sector por sector, como vamos a hablar. Ya nos está ganando el tiempo, ya se está yendo a nuestra clase. Voy a apurar un poco este aspecto, pero lo vamos a reforzar en las posteriores clases, ¿ya? Entonces, para redondear la idea, por cuestiones metodológicas podemos inicialmente decir ya, el espacio edilicio lo analizamos por un lado, el sistema espacial vial lo analizamos por otro lado, pero después lo vamos a transsistematizar para tener una idea de la ciudad, ¿ya? Entonces, anoten, compañeros, anoten sistemas espaciales. Este es clave para nuestros análisis y nuestras propuestas, tanto en arquitectura como en el urbanismo, como en el territorio, nuestros 3 campos de manejo del espacio. Sistemas espaciales. Tenemos el sistema espacial edilicio, que es el de las edificaciones, ¿no? Las construcciones. ¿Ya? El sistema espacial vial. Esos todos son las comunicaciones, el transporte, flujos, calles, peatonalizaciones, ciclovías, avenidas, carreteras. Todo eso es el sistema espacial vial que hay que analizar en una ciudad. El sistema espacial natural, ecológico, ¿no? O biológico, no hay problema. El sistema espacial natural, que obviamente es pues los ríos, el aire, la tierra, son los lagos, el clima, todos esos componentes que se necesita analizar en una ciudad, en una cuestión urbana, se toca en esta parcela, ¿no? En este sectorcito del sistema espacial natural, pero no va a quedar aislado. Ya estamos diciendo que tenemos que sistematizarlo, transistematizar, a medida que avanzamos en la investigación. El sistema espacial histórico-cultural, o sea, todo el proceso desde el origen. Aquí en la ciudad de Puno, por ejemplo, hay arte rupestre, que lo han hecho lo que le llaman la prehistoria, ¿no? Los hombres del Neandertal, del Cro-Magnon, del Homo sapiens, ha estado presente aquí en esta parte de Puno, y ahí están sus vestigios. Estamos hablando de más de 30.000, 40.000, no hay investigaciones precisas de cuántos años tienen esa arte rupestre que existe justo al fondo de Salcedo. Hay también Camino a Moquegua, detrás de Cancharani, hay también, son parte de en Cutimbo, al lado de las chulpas de Cutimbo, ahí en los roquedales, hay arte rupestre. Entonces, ese sistema espacial histórico-cultural es necesario también investigar, ¿no? En un comienzo como parcela, luego sistemáticamente. Tenemos el sistema espacial económico-productivo, o sea, economía primaria, si hay agricultura, ganadería, minería, etc. Economía secundaria, si hay artesanos, industrias, algunos talleres, algunas fábricas, cómo se manejan los flujos económicos. El comercio es actividad terciaria, ¿no? Economía terciaria, turismo, economía terciaria. Tenemos economía primaria, secundaria, terciaria, y cómo eso funciona en el análisis, investigación y propuesta del sistema espacial. Dijimos, ¿sistema espacial qué?
esos flujos económico-productivos, ¿no? Anoten, por favor, compañero, porque eso, bajo esos puntos van a analizar, ¿no? El tema que les vamos a dejar. Estamos hablando del sistema espacial social. Obviamente con los sociólogos lo manejan a la perfección, eso nosotros tenemos que conocer. O sea, barrios pobres, barrios ricos, si es que hubiera, ¿no? Barrios donde hay sitios, ¿no? Espacios donde, en una ciudad donde hay delincuencia, espacios donde hay marginación, ancianos, niños, qué sé yo, ¿no? Jóvenes. Por ejemplo, en Puno, en la ciudad de Puno, la mayor cantidad es población juvenil. Ya los ancianos casi ya después de los 70, 80 años, se van a otras áreas, ¿no? Ya no viven acá. Entonces, pero los jóvenes sí. Había una época en mi juventud, me acuerdo que entre la Plaza de Armas y el Parque Pino era pues el sitio de encuentro juvenil, ahí íbamos a chacotear, ¿no? Jugar, etcétera, etcétera. Íbamos a hacer música, hablar de música, hablar de todo lo que, de todo lo sano que vivíamos en esas épocas juveniles. No sé ahora cómo será, pero por ejemplo, por los centros universitarios, tecnológicos, cuando son presencias juveniles. Entonces, todos esos efectos se trabaja, se analiza el asunto social en el sistema espacial social. Hay el sistema espacial simbólico e imagen, ¿no? ¿Qué símbolos tiene la ciudad? El arco de Eusta, por ejemplo, podría ser un ejemplo de un simbolismo. O el carácter portuario que tiene Puno. Puno tuvo sus barcos, tuvo mucho contacto portuario, ¿no? Han circulado barcos acá y hay un puerto en Puno que lamentablemente no está en uso, pero ya queda como cuestión simbólica. El ferrocarril podría ser también una cuestión simbólica, una cuestión de imagen y otros elementos que ustedes los van a ir descubriendo en sus análisis, ¿no? Tenemos el sistema espacial de volumétrico, ¿no? De volúmenes que también se puede analizar en la parte edilicia, volúmenes cerrados, abiertos, semiabiertos, de fugas, centrífugos, etcétera, ¿no? Y también inclusive hay un sistema espacial sensorial, lo que ustedes entienden, lo que han captado al hacer la investigación, al hacer el recorrido por una ciudad determinada, por una urbe determinada, ustedes tienen su propia sensorialidad, su propia captación. Eso analícenlo en un sistema espacial sensorial. Yo pienso que la ciudad de Puno es agria, es chapaca, sosa. Otro puede decir, no, yo pienso que la ciudad de Puno es dulce, tiene un saborcito especial en su configuración, ¿no? Ambiental, produce un karma diferente. O sea, puede haber diferentes tesis. No todos necesariamente tienen que pensar, los grupos igual. Igual en el sistema económico, uno puede decir, en Puno predomina la agricultura. Otro puede decir, no, predomina el turismo, qué sé yo, ¿no? No, no, son los artesanos, los talleristas, la parte del sistema económico productivo, sistema espacial. Entonces, todos son sistemas espaciales, por eso el espacio es importante para nosotros. Entonces, compañeros, esos son los sistemas sobre la base de los que tienen que analizar, le pueden agregar o agrupar, pero esa es una base para su investigación, ¿no? Entonces, quiero terminar esta parte y también de repente ya con el tema terminaríamos nuestra sesión porque no están interactuando mucho ustedes, ¿no? Hagan preguntas. Hasta acá, por favor, compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta? O sea, que ya somos específicos. Sí, sí, Martín. Adelante. Grupos de 4 máximo. ¿Ya? Grupos de 4 máximo. Somos 18 compañeros. ¿Ya? Ya, y eso les voy a decir al final. No, no se adelante, no se adelante. Estamos en un temita, en una parte conceptual, ¿no? Y terminemos esta parte conceptual, ¿ya? Yo les estaba preguntando, y hasta ya me olvidé de la pregunta, eh, ¿cómo entienden ustedes el espacio? Si nadie me contesta, o sea, ¿qué estaba diciéndoles? Ya somos especialistas en espacio, ya somos unos doctorados en espacio, unos súper
tenemos un conocimiento amplio por ser arquitectos, estudiantes de arquitectura, del espacio que ya no necesitamos manifestarlo. Diego, ¿querías decir algo? Diego Ah, Elvis. ¿se entiende por una superficie en donde se hace una determinada acción? Podría ser, podría ser, eh, pero es una expresión, digamos, de la forma del espacio, ¿no? En una superficie, determinadas expresiones, determinadas actividades. Es lo que decíamos, ¿no? El espacio arquitectónico, un dormitorio sirve para dormir, descansar, una salita para la familia, reuniones sociales, los invitados, familiares que llegan, una sala. Eh, pero esas son las expresiones formales. Tenemos que filosofar, tenemos que irnos al umbral matricial, genital, parir el espacio de una manera subliminal, de una manera de conceptos eh, diferentes, más allá de una categorización materialista, ¿no? Tecnicista, como la que manejamos, ¿no? En la arquitectura, en el urbanismo, en el territorio. El espacio, compañeros, es la génesis de la vida. El espacio es energía pura, es luz que irradia todo, un lugar chiquitito, un lugar mediano, un lugar grande. ¿Y cuál sería el lugar del espacio más grande? El más, el plus, el super plus. ¿Cuál sería? Si, por ejemplo, hablábamos técnicamente de un espacio arquitectónico, pues obviamente la unidad arquitectónica, ¿no? Si ampliamos varias arquitecturas, estamos hablando de un espacio urbano. Si, si ampliamos a varias ciudades con sus naturaleza, etcétera, estamos hablando de un espacio territorial. Y si seguimos ampliando más y más, ¿cuál sería ese espacio? Compañeros, ¿cuál sería ese espacio mayor? Para que se entienda mejor el concepto de espacio que quiero dejar por lo menos así como chispazos en ustedes hoy día. Ya eso lo vamos a profundizar después también. Nadie se atreve a decir nada, invéntese, lluvia de ideas, díganme. ¿Sí, Martín? No interesa. Erremos. Y ya estamos ampliando, ¿no? Es la Tierra, digamos, ¿no? Pero ¿será solo la Tierra? Muchos hablan de nuestro planeta como una aldea, una aldeíta, ¿no? Una bolita ahí que está flotando. ¿Dónde flota? ¿Dónde flota, compañero? En el universo, en el cosmos. Y lo tenemos ahí, salgamos. Yo tengo una ventana un poco amplia. En este momento estoy viendo, por ejemplo, un cielo celeste, hay unas cuantas nubes, un sol fuerte. Está el sol ahí, está en nuestra piel si salimos a un parque. Tenemos el universo, el espacio universal en nosotros. Y también el espacio de la noche, de la luna, de las estrellas, de la oscuridad de la noche. La tenemos en nosotros. ¿Por qué? Porque el espacio es energía, es la esencia de la vida y todo tiene vida. A veces el antropocentrismo nos lleva a decir que solo el ser humano es el único que debe vivir, es el único que tiene vida. Eso es racismo, fascismo, xenofobia. Discriminamos a las flores, discriminamos a la flora, a la fauna. Y a veces aceptamos, ya, sí, los biólogos dicen, sí, esos son seres bióticos, pero hay seres abióticos. ¿Cuáles son los seres abióticos? Los minerales, la piedra, la tierra. Esos también tienen vida, compañeros, porque son energía pura, espacio puro, desde un átomo hasta el universo, hasta el cosmos. Y todas esas cosas, hagamos de cuenta que ya estamos hablando locuras, ¿ya? Pero todas esas cosas para nosotros los arquitectos nos interesa
porque estamos hablando de elementos que nos van a permitir lo que el arquitecto a través de su investigación, su análisis, su caracterización crítica que hace y la propuesta nos va a permitir componentes arquitectónicos, urbanos, territoriales de altísimo nivel creativo, creatividad. Por eso no nos mezquinemos, aperturemos, siempre les estaba diciendo en toda la clase, nuestra mente 1000%, actuemos con un espíritu libertario, no mezquino. Estamos ahí con que, por ejemplo, hagamos unas graditas, 60 centímetros, como que para que pase una persona. No, tienen que ser unas señoras gradas, una señora casa, una señora ciudad, una madre tierra hecha con aire puro, agua limpia, que el sol brille, que la noche de la luna brille también en sus mejores expresiones cósmicas. Esas construcciones son los que han hecho las culturas antiguas. Han tenido esa cosmovisión, esa visión holística. Un ejemplito simple, las pirámides de Egipto, que es un símil al cinturón de Orión. Y ahí está el cinturón de Orión. Si nosotros salimos en un determinado momento de la noche, vamos a ver ahí a las Tres Marías. Estamos viendo la Vía Láctea, estamos viendo el cosmos, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, miren, esta es otra forma de ver las cosas y nuestros análisis tienen que tener esas riquezas, ¿ya? ¿Alguien más quiere intervenir, por favor, con esto que estamos diciendo? O me dígame, no, arquitecto, usted está equivocado. ¿Cómo, qué es eso que el espacio nos vamos a inspirar en el cosmos? Está muy lejano. El Sol está a años luz de nosotros, ¿no? Y la Vía Láctea, hay otras galaxias que ya ni las percibimos. No es así. No importa, es válido, ¿no? A ver, ¿alguna intervención más, compañeros? Ya va a ser las 13:15. Tratemos de finalizar también nuestra clase de hoy día, porque esto vamos a seguir redondeándolo con los trabajos que van a ir presentando. No nos vamos a quedar acá. Vamos a profundizar y ustedes van a tener su propia conceptualización, pero lo más importante de todo esto es de que el espacio es también así, un ser que aglutina desde lo más chiquitito hasta el universo mismo. Entonces, lo más chiquitito está en el rinconcito de mi cuarto, que ahí podría tener una luz, un foquito o una planta, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permite ampliar nuestra creatividad, pues, de una manera exponencial. ¿Para qué nos vamos a mezquinar con el espacio? El espacio para nosotros es nuestra esencia como arquitectos. ¿Alguna intervención, compañeros? Ya todos somos especialistas en espacio. ¿Está claro todo? No creo, ¿ah? Pero bueno, dejémoslo acá, ¿ya? Me imagino que han tomado nota, ¿no? Ustedes investiguen, pero ya consoliden sus grupos. Me mandan, por favor, elijan un delegado, los voy a dejar para que elijan un delegado. Ese delegado, por favor, le pido que en la apertura de las sesiones virtuales siempre, ¿no? Para que actuemos ahora como lo hemos hecho ahora. Entonces, y también conformen sus grupos ya de trabajo. Ustedes se conocen, ¿no? Conformen entre ustedes, 4 máximo, puede ser de 3 también, ¿no? No hay problema. 4 máximo compañeros por grupo. Y el tema es algo que ya también lo conocen, ¿no? Lo vienen manejando y viven acá. Ya tienen que empezar, no sé si estarán todos acá en la ciudad de Puno o algunos de repente estarán en sus tierras, ¿no? Ya tienen que ya hacerse la idea de que tienen que ya estar viniendo a Puno, porque también oficialmente las clases debieron ser presenciales. Las autoridades han dicho clases presenciales. Perfecto, para mí excelente. Pero hemos ido a la universidad y en la universidad no hay pues medidas básicas, ¿no? De bioseguridad.
Han dicho, ya, bueno, acondicionemos todo, démonos máximo 2 mesecitos para tener todo bien ordenado, con todos los mecanismos de bioseguridad, toda la infraestructura de bioseguridad, y ya la presencialidad ya es un hecho. Vayamos acostumbrándonos a la presencialidad. En todo caso, mientras tanto, va a ser virtual. En concreto, compañeros, anote, el tema urbano, el diseño urbano, es la ciudad de Puno. En una primera parte, y eso lo vamos a tocar todo el semestre, en una primera unidad va a ser todo el proceso de investigación, análisis, caracterización y diagnóstico crítico. No va a ser que el datito lo van a pegar y ahí construyen su lámina. No. Tienen que hacer láminas donde debe predominar el gráfico con algunas anotaciones literarias. No van a ser láminas pues de pura literatura, ¿no? Pura palabra, pura frase, párrafos. No, no. Nosotros somos arquitectos, somos diseñadores, somos plásticos, tenemos un poquito de músicos, un poquito de pintores, un poquito de artistas, un poquito de poetas, un poquito de escritores en verso, en prosa, un poquito somos actores, y ese es manejamos el arte, ¿no? Alguien dijo que la arquitectura es el rey, es el arte mayor, algo así, o el rey de las artes, pero también somos científicos, ¿no? Investigamos, estudiamos, analizamos, sistematizamos. Entonces, eso es lo que deben hacer. Construir sus láminas, evidentemente, y el gráfico para nosotros, el esquema, el gráfico, es lo más importante. Con anotaciones literarias, algunos diagramas, así van a construir cada una de sus láminas a través de los sistemas espaciales que hemos hablado. ¿Ya? Ciudad de Puno es el tema central. ¿Algún interrogante ahora sí, compañeros, de la parte del tema? Sí, arquitecto, yo tengo una duda. Sí, dime más. En caso de las clases presenciales, ¿cómo puedo saber con exactitud cuándo se va a dar eso? Porque casi la mayoría nos encontramos en distrito y bueno, ya íbamos a ir ya para allá, pero sí, como usted indica que posiblemente va a ser un mes, o sea que como ir allá y retornar, Sí, sí. ¿Sabe realmente qué? es un Mira, gasto. a ver, claro, claro. Le cuento un poco a todos, ¿no? Ayer conversamos con las autoridades de la escuela, director y director de departamento, y ellos están reuniéndose a nivel de consejo de escuela y nos han citado para mañana, ¿ya? A una reunión de todos los arquitectos de la escuela, y ahí vamos a determinar. Pero ya el rector, las autoridades centrales de la universidad han anunciado que más o menos cada escuela puede darse entre un mes hasta máximo 2 meses para acondicionar sus escuelas a la presencialidad. Entonces, eso quiere decir que vamos a estar trabajando virtualmente por lo menos un mes más, máximo 2 meses, ¿ya? Por eso que ahora, mañana oficialmente ya va a salir un pronunciamiento de la escuela. Mañana tenemos reunión a las 8:30, estaremos hasta las 10 quizás, o de repente menos, pero ya el director de estudio, el director de departamento va a anunciar el acuerdo. Pero la tendencia es de que hagamos virtualidad por lo menos mínimo un mes, máximo 2 meses. Hasta ahí es lo que hemos avanzado, ¿ya? Ahora, obviamente yo no les voy a exigir que vengan a Puno, pues, ¿no? Los que están fuera. Si pueden, háganlo, pero con todas las medidas y con todo el costo económico, calculen bien, piensen bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les he dicho, todo proceso investigativo es importante la teoría, pero el estar en el sitio es mucho mejor, ¿ya? Pero, por lo menos, como digo, vamos a tener virtualidad en las próximas sesiones. Mañana todo el mundo, para la próxima clase, que es el día jueves, ¿no? A mediodía, más o menos, todo el mundo presenta sus diapositivas, ¿ya? Y van a exponer sus trabajos, su primer avance.
¿ok? Pónganse de acuerdo entre los grupos, intercambien todo lo que puedan intercambiar y cada uno también hace responsable, pues, ¿no? Individual y aporte al grupo. ¿Alguna otra interrogante, compañeros? Está claro, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Espero que los haya inquietado por lo menos. Eso es ya muy, muy, muy grande y que ustedes actúen a partir de ahora con otra mentalidad más amplia, más abierta, más libertaria, más ética, más moral, más espiritual, de una presencia kármica, de hacer las cosas al 100% bien, en ustedes, en lo personal, en lo familiar, en lo grupal, en la vida académica. Eso debe ser correlacionado porque todos estamos articulados a esto que manejamos nosotros, que es el, quisiera escucharlos a las tres, qué cosa es lo que manejamos más. Voy a contar hasta tres y todo el mundo me dice esa palabrita mágica. ¿Qué es lo que manejamos más, compañeros? 1, 2, 3. El espacio. El espacio. Espacio, arquitecto. El espacio. Gracias, compañeros. Hasta la próxima sesión. Me despido de todos ustedes. Arquitecto, Por disculpe. favor, no so- Sí, sí, sí. Dígame, Leonel. Disculpe, arquitecto. O sea, para la siguiente clase, diagnóstico como a Puno como ciudadano, ¿verdad, arquitecto? El inicio del análisis, de la investigación. Puno ciudad, claro, la urbe de Puno. La urbe de Puno. Ya, arquitecto. Ya, ojo, ojo, qué bueno que has preguntado. Ojo que la urbe de Puno no solo son las construcciones, ¿eh? O sea, no solamente es la mancha edificada, la mancha edilicia. Es también el lago, las montañas. ¿Ok? Entonces, más o menos, a ver, para que ustedes tengan un plano base, podríamos estar hablando, digamos, como centro, la Plaza de Armas, hasta el Pantanal de Paucarcolla, o sea, pasando Huerta Guaraya, por el norte. O sea, un plano base, ¿ya? Por el sur hasta Ichu. Por el este, envolviendo el río Willy y los Uros como parte de la ciudad, por el oeste. Y por el este, ¿no? Por el oeste, detrás de las montañas de Cancharani, ¿ya? Hasta envolviendo todas esas montañas, Cancharani, Neuropeque, el Guayani, Huaynapucara, más allá de Azoguini, ¿no? Todo eso es la ciudad, la urbe. Y ahí se desarrollan dinámicas productivas, espacios, sistemas espaciales simbólicos, histórico-culturales, todo lo que hemos hablado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Está claro? Gracias por la pregunta, Casio. Entonces, ese es nuestro plano base. Nuestro plano base no solamente lo construido. Esos son esos límites de norte, sur, este y oeste. Miren, en estas últimas décadas, a raíz del plan director que hicieron en Puno y sobre todo en Juliaca hace años, y lo hizo un profesor mío de la San Agustín, que en paz descanse, excelente urbanista, excelente arquitecto, ha sido mi maestro, eh, Ramírez, se apellida Ramírez, Edgardo Ramírez. Y solo llevé un cursito con él, me dio mucha pena porque me hubiera gustado llevar más cursos. Muy bueno. Él trabajó el plan director de Juliaca será pues unos 30 años atrás, ¿no? Y ya él hablaba del par urbano, como que si Puno y Juliaca fueran una sola ciudad, ¿ya? Y en realidad, si analizamos bien, casi la dinámica que existe entre Puno y Juliaca, tan fluida, a nivel vial, a nivel comercial, a nivel productivo, inclusive a nivel social, va y viene la gente, etcétera. Y a nivel espacial, tú subes a un cerrito y ya estás viendo Juliaca, de Juliaca se ve Cancharani, etcétera, ¿no? Es tan, que casi es una sola ciudad. Entonces, no nos mezquinemos en el espacio, siempre aperturemos. Por eso le estoy poniendo una plantilla casi básica, ¿no?
¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Bien, compañeros. Entonces, nuevamente agradezco su presencia y esperemos unos buenos trabajos para la próxima clase. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase. Martín, hasta la Hasta la próxima. siguiente. Hasta pronto, Álvaro, con todos. Me despido. Yo voy a salir ya con todos hasta la próxima clase. Chao.